Hola, ¿qué tal? ¿Amazfit Balance o Amazfit GTR4? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál me compro? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es mejor? Pero si son prácticamente iguales. Bueno, a ver, son iguales porque estéticamente tienen una caja muy parecida, son iguales, pero no son iguales. Hay más diferencias de las que yo creía, y si has llegado a este vídeo es porque probablemente tienes la duda de que te gustan los relojes Amazfit. Yo creo que has llegado al reloj que probablemente te vas a comprar, pero no sabes si comprarte el GTR4 o el Amazfit Balance, que es el nuevo modelo, y no sabes qué mejoras incorpora con respecto al GTR4. Bueno, pues aquí te voy a decir las diferencias entre un reloj y otro, y te advierto que voy a ir al grano. No me voy a entretener a enseñarte las imágenes muy bonitas, las características enteras y completas de cada uno y de cada otro, porque aquí no hemos venido a eso. Aquí hemos venido a sacar de dudas, y si quieres ver información mucho más completa y detallada de ambos relojes, pues tienes las respectivas reviews que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Vas a ir a por uno, vas a ir a por otro, y ahí vas a tener toda la información que necesites. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es el diseño, porque es muy curioso. A mí me llamó mucho la atención que la caja de uno y de otro es prácticamente iguales. El diseño es prácticamente igual, también así con aleación de aluminio, por detrás de plástico, con la corona giratoria y con el botón con la misma forma, exactamente en el mismo sitio. Incluso hasta te diría que la parte de plástico de abajo es también exactamente igual. Dices, bueno, entonces ¿dónde está la diferencia? Bueno, hay una diferencia, por ejemplo, en la pantalla, en el bisel. El bisel en el GTR4 es algo más ancho. El Amazfit Balance, que tiene una pantalla de 1,5 pulgadas, y este de 1,43, la pantalla es más grande. Aparte de la pantalla ser más grande, el bisel es más estrechito, por lo tanto hay un mejor aprovechamiento del espacio. Este tiene, el Amazfit Balance, una ratio cuerpo-pantalla del 73,4% y este tiene una ratio del 68%. Aquí tenemos pues menos marcos y más pantallas, que es lo que nos interesa. Además, el peso más o menos es el mismo, ¿eh? Este pesa 34 gramos, este pesa 35 gramos, estamos muy parejos en una ultra ligereza de lo que son los relojes, porque hay algunos que te pesan hasta 70 gramos, cuidado. Las pantallas también son distintas, una es AMOLED, la otra también, pero una tiene un brillo de hasta 1000 nits y la otra tiene un brillo de 1500 nits. El Amazfit Balance tiene mucho más brillo de pantalla. Además, este tiene 466 por 466 píxeles, más o menos como las pantallas de los relojes Huawei, y este mejora todavía más, 480 por 480. Pero bueno, la densidad de píxeles más o menos es la misma. Lo que pasa que este, como la pantalla es algo más grande, pues también va a necesitar más píxeles. En cuanto a la batería, los dos tienen la misma batería. 475 miliamperios de valor nominal, con una autonomía que, si no le metes mucha caña, te puede llegar a durar hasta 14 días. En mi caso, pues en ambos casos me dura unos 9-10 días y tal. Si le metes mucha caña se te queda en una semana, aunque bueno, una semana de reloj está muy bien si lo aprovechas a fondo, y luego con Always On Display se te queda en 5 días, pero eso es en ambos casos, así que no hay mucha diferencia. Y luego, en términos de funciones, pues el Amazfit Balance yo creo que tiene algunas funciones más que el GTR4. Para empezar, la función estrella que se presenta con este nuevo modelo, con el Amazfit Balance, es la capacidad de pagar con el reloj. Los pagos NFC llegan a Amazfit de la mano del Amazfit Balance y no están en el GTR4. ¿Los van a incorporar? ¿Tiene NFC? Bueno, en principio no. ¿Vale? No cuentes con ello. Dudo mucho que lleguen los pagos NFC, porque lo que ellos quieren es que te compres el Amazfit Balance, eso está claro. Pero bueno, el Amazfit Balance, a mi entender, es algo mejor que el GTR4. ¿Por qué? Pues por funciones como, yo qué sé, lo del índice de preparación para afrontar un nuevo día. Aquí lo tienes, cada mañana vas a tener un informe matutino de cómo has dormido, cómo de dispuesto y de preparado estás en términos de energía física y mental para afrontar un nuevo día, y si no tienes la preparación adecuada, te va a decir en qué estás fallando, si en estrés, si en respiración, si en calidad del descanso, etcétera. A ver, esto está bien para la gente que quiera pues aprovechar al máximo sus días. También tiene medición
el Amazfit Balance tiene medición de la composición corporal con 8 valores distintos, que si masa muscular, que si grasa, que si hueso, que si el índice de masa corporal, que si las calorías basales que gastas a lo largo del día. Eso también te lo dice el Amazfit Balance, pero no lo vas a tener en el GTR 4, que tiene un botón de plástico. En el caso del Amazfit Balance, la corona giratoria es metálica y por lo tanto se usa como electrodo para medir la bioimpedancia de nuestros impulsos eléctricos, o no sé cómo llamarle. Pero bueno, también tenemos en el Amazfit Balance unos ejercicios de respiración con novedades, con respiración focalizada, con modos de sueño y tal, y aquí solo tienes ejercicios de respiración puros y duros pelados. ¿Que se puede actualizar? Pues sí, pero como ya sabemos que Amazfit las actualizaciones es como que no se acuerda mucho de hacerlas, pues no sé si lo vas a tener. También tenemos una cosa que se llama Zepp Aura. Zepp Aura lo vas a poder tener con Amazfit GTR 4 y también lo vas a poder tener con el Amazfit Balance. Pero aquí tenemos una ventaja, que es que en el Amazfit Balance, cuando te lo compras, tienes una prueba de 3 meses de Zepp Aura. Zepp Aura es esa funcionalidad especial que te ayuda a relajarte, a dormir mejor, a tener mejor calidad del sueño, generando unos espacios sonoros que el teléfono te emite unos sonidos relajantes que pueden ser configurables con música, van acompasados con tu corazón, porque a través de la frecuencia cardíaca que mide el reloj se comunica con el teléfono y te va generando una música mediante inteligencia artificial especialmente pensada para tu propia relajación, no la de otro, la de tu propia relajación. Bueno, con este es probable que también lo puedas tener porque depende de la aplicación del móvil, pero no vas a tener esos 3 meses de prueba. Es un servicio de suscripción que cuesta alrededor de 50 euros al año o 10 euros al mes, si no me equivoco. Y bueno, ¿más diferencias que tienen? Pues mira, que este tiene una predicción de los tiempos de carrera que vas a hacer, este no tiene esas predicciones de los tiempos de carrera. Con el Amazfit Balance vas a poder hacer triatlón, porque dentro de la lista de deportes que se pueden practicar con este reloj tienes triatlón, en este caso no. El Balance tiene deporte multidisciplinar. Con el GTR 4 pues no ha llegado esta función. Y bueno, claro, es que este tiene el sistema operativo Zepp 3.0 y este se ha quedado en el sistema operativo Zepp 2.0 y no sabemos, ni se sabe, ni probablemente ni se le espera si va a recibir la actualización que le dé Zepp 3.0. Y bueno, en términos de sensores, el Amazfit Balance tiene el sensor BioTracker, el pulsómetro evolucionado. Es el 5.0 frente al 4.0 que tiene el Amazfit GTR 4. ¿Eso quiere decir que nos va a dar mejores mediciones del corazón? Sí, algo mejores sí, pero solo cuando hacemos una carrera con ritmo constante. A la que haces un cambio de ritmo un poco bestia, un sprint, una serie, no sé qué, entonces ya empieza a flojear en la precisión del pulsómetro. Pero en reposo y a la hora de trotar y al hacer tus carreras normales con una progresión de ritmo tranquilita, sin hacer nada explosivo, te va a ir mejor el Amazfit Balance que el Amazfit GTR 4. Y en cuanto a navegación, en ninguno de los dos casos vas a tener mapas debajo de la ruta de seguimiento. En ambos casos le puedes poner una ruta GPX, pero no vas a poder hacerlo con el mapa debajo, a diferencia del Amazfit Cheetah, que ese sí tiene mapas. Y bueno, los precios también son distintos. Este viene con un precio de partida de 249 euros y este, al tener un año ya de antigüedad, pues ya ronda los 200 euros. Este es un poco más barato, este es un poco más caro, pero también tiene unas cuantas funciones más. Así que nada, tú decides con cuál te quedas. Yo me quedaría con el Amazfit Balance, la verdad, este es mi veredicto. Pero bueno, el GTR 4 también es un excelente y muy completo reloj. Este es más completo, pero este también lo es. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!